Hola chicos, muy buen día. El día de hoy les daré una breve introducción y explicación de los fondos de inversión, para que puedan analizar cada uno y ver en cuál les conviene invertir de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, comencemos por definir primero estos fondos. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un instrumento financiero que concentra las diversas aportaciones llevadas a cabo por un grupo de personas que ha decidido invertir cierta cantidad de dinero. En pocas palabras, son vehículos de inversión colectiva. ¿Cómo funcionan? Un número variable de inversores realizan aportaciones al fondo con el propósito de obtener una rentabilidad positiva. El fondo lo crea una entidad gestora, que es la que invierte de forma conjunta esas aportaciones en diferentes activos financieros. Y bueno, se preguntarán qué ventajas existen. Entre una de estas ventajas tenemos que se brinda la posibilidad de que los inversores puedan acceder a distintos mercados financieros e invertir en diferentes activos, diversificar estas inversiones, tener diferentes plazos y desarrollar estrategias de inversión. Para ello tenemos diferentes tipos de inversión. Por un lado están los fondos en instrumentos de deuda. ¿Qué son los instrumentos de deuda? Son una serie de herramientas mediante las cuales una compañía, organismo o institución consigue financiación. Para ello, la entidad emite un instrumento de deuda que un comprador adquiere, aportando así financiación a la entidad. Como contraprestación, la entidad se compromete, dado que es una obligación financiera, a devolver la cantidad prestada en un periodo determinado. Para ello también se acuerda una rentabilidad, la cual se pagará al tenedor de la deuda como rendimiento por la prestación. Solo pueden invertir en instrumentos de deuda cuya utilidad y pérdida neta se asigne diariamente entre los accionistas. Representan un bajo riesgo, ya que por su naturaleza las emisiones adquiridas son tomadas hasta el vencimiento. Y entre los ejemplos tenemos los valores, títulos o documentos representativos de una deuda emitidos por instituciones gubernamentales, estatales o privadas para financiar sus proyectos de crecimiento o inversión. Por otro lado tenemos a los fondos de inversión de renta variable. Estos son productos de inversión colectiva que invierten la mayor parte de su patrimonio en activos de renta variable. La exposición a este tipo de activos debe ser igual o superior al 75% para que un fondo sea considerado de renta variable. Las acciones de empresas que cotizan en bolsa son los valores más conocidos de esta renta variable. Las divisas, materias primas, participaciones preferentes, bonos convertibles o los propios fondos son otros ejemplos de activos financieros de renta variable. El principal rasgo de esta renta variable es que en el momento de su adquisición no se conoce cuál será su rentabilidad futura ni se garantiza la devolución del capital invertido. Por eso el riesgo de estos fondos es mayor que el de los fondos de deuda, aunque también suelen tener un mayor potencial de generación de retornos más atractivos. Por lo que podríamos decir que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Estas fueron las primeras en aparecer en el país y sus activos se invierten en valores de renta variable e instrumentos de deuda. También tenemos los fondos de inversión de capitales. Estos invierten sus recursos de manera temporal en empresas que presentan viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo que derivan en un retorno sobre el capital invertido. Por otro lado, también tenemos a los fondos de inversión de objetivo limitado, los cuales invierten exclusivamente en instrumentos financieros definidos en sus estatutos y en su prospecto de información al público inversionista. Ahora, se preguntarán, ¿quién se encarga de la gestión de estos fondos en México? Estas son las sociedades operadoras de fondos de inversión, las cuales son instituciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dedican de manera profesional a administrar las carteras de valores de fondos de inversión y de terceros, con la finalidad de obtener rendimientos para estos inversionistas. El rendimiento del fondo se hace efectivo en el momento de venta de las participaciones, es decir, la capitalización, la cual puede llevarse a cabo siempre que se desee
menos en aquellos fondos en los que la liquidez está limitada a unas fechas o periodos. Ahora, pasemos a los tipos de rendimiento del fondo de inversión. Según su rendimiento se pueden dividir en dos clases diferentes de fondos. La primera es la relativa, la cual es el rendimiento que consigue en un periodo de tiempo determinado, es referido a un índice o benchmark. Estos son los fondos tradicionales que apuestan por inversiones menos arriesgadas, teniendo menos comisiones y se especializan en un campo concreto. Por otro lado tenemos al rendimiento absoluto, el cual es el valor, en el cual el valor de la inversión no está referido a un índice, sino el valor de este se mide por su valor monetario. Estos fondos son caros, pues no se tiene conocimiento en qué se va a invertir y utilizan todo tipo de técnicas de inversión como posiciones cortas, uso de derivados, aumentando el riesgo de la inversión. Por otro lado tenemos el rendimiento relativo. Estos son fondos en los que se conoce en qué se va a invertir: acciones, bonos, materias primas o índices de bolsa. La zona geográfica donde se invertirá y si se centrarán en un sector específico del mercado, como tecnológicas, farmacéuticas, entre otras. Para fijar su valor tienen un índice que puede estar referido a un bursátil. Según la gestión, los dividimos en dos grupos. El primero es el de la gestión activa. Son los fondos de inversión tradicionales gestionados por corredores de bolsa que intentan mejorar el benchmark o este índice invirtiendo según los criterios de sus corredores. El coste de esto suele ser de un 2% del capital invertido en cuanto a comisiones. Son productos en los que se puede tardar una jornada en obtener el valor líquido. Por otro lado tenemos los de gestión pasiva, que a mi gusto son los más interesantes, sobre todo si eres un principiante como yo y apenas comenzarás en este mundo de las inversiones. Los fondos de gestión pasiva tenemos a los fondos indexados y a los ETFs. Los indexados son también conocidos como fondos de inversión pasiva, pues es una forma de inversión en la que se invierte en una cartera de activos que replican el rendimiento de un índice bursátil específico, emulando el rendimiento de ese índice. Dado que no requieren de la selección activa de valores, los costes asociados a estos fondos indexados suelen ser mucho menores que los de los fondos de inversión activos. Estos costos suelen ser del 1% o 2% de lo invertido. El riesgo asumido es mucho menor que en un fondo de inversión de capital activo. Y bueno, como ejemplo tenemos que este tipo de fondos invierte en los famosos en el famoso índice S&P 500, es decir, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las cuales pues nos podrían generar un buen rendimiento. Ahora, los ETFs o fondos cotizados. Al igual que los fondos indexados, estos emulan a un índice o benchmark, pero también utilizan técnicas de inversión avanzadas, como la adquisición de futuros, opciones y derivados. El coste de estos ronda el 0.5% de lo invertido. Tienen una liquidez tan alta como las acciones y el riesgo asumido es menor que en un fondo de gestión activa. Ahora, tenemos los de rendimiento absoluto. Estos fondos están gestionados por corredores. No se sabe exactamente en qué van a invertir. Puede ser en divisas, materias primas, bonos, acciones o derivados. Y utilizan técnicas de inversión más especulativas. Existen los siguientes tipos de fondos, que son las de gestión alternativa. Estos están dedicados a los particulares que buscan una alta rentabilidad y un alto riesgo. Y tenemos también a los hedge funds o fondo de inversión, los cuales no están dirigidos a particulares, sino son más para instituciones, grandes patrimonios u otros fondos de inversión. El riesgo de estos es extremadamente alto, ya que se puede hacer un endeudamiento muy grande para hacer inversiones de alto riesgo. Las comisiones son altas y se calcula el volumen de liquidación cada 3 o 6 meses. Estos fondos generan gran polémica justo por sus técnicas especulativas.
Por lo tanto, si eres principiante y no sabes mucho del tema, una de las mejores opciones para poder invertir es a través de los fondos indexados o ETFs, como ya mencioné anteriormente, ya que estos tienen muchas ventajas, entre las cuales destacan el ahorro de comisiones. El principal punto a favor de la inversión pasiva es el ahorro en comisiones respecto a la gestión activa, ya que al no requerir una actividad continuada por parte del equipo gestor, los costos de los fondos índices se reducen considerablemente. Otra ventaja muy importante es el ahorro de tiempo. La posibilidad de invertir directamente en un índice concreto hace que el inversor ahorre tiempo, pues no tendrá que dedicarse a estudiar acciones de bolsa detenidamente, sino que optará por comprar un mercado al completo. También una ventaja muy importante es la diversificación, pues esta es una enorme ventaja para el inversor, ya que la contratación de un fondo indexado permite diversificar esta inversión, puesto que replica un índice compuesto por distintos activos y no se concentra en un solo sector. Es decir, permite invertir en diferentes acciones a la vez que repliquen el movimiento de un índice determinado. Y por último tenemos la rentabilidad. En la mayor parte de ocasiones, la rentabilidad de los mejores fondos indexados supera a muchos gestores. Así que si estás interesado en invertir, esta es una de las mejores opciones. Más adelante les explicarán más a detalle en qué consiste cada uno de estos fondos y cómo pueden invertir en una forma más práctica. Muchas gracias. Presentamos empresas prestadoras de servicios, como la distribuidora de acciones. Esta tiene el objetivo de prestar los servicios de distribución de acciones de fondos de inversión y se clasifican en dos. Las referenciadoras, estas ofrecen promoción y asesoría a terceros para la adquisición y enajenación de acciones de fondo de inversión. Y las integrales, que ofrece el servicio de elaboración de estados de cuenta, liquidación de operaciones por cuenta de terceros, depósito y custodia de acciones de fondo de inversión que distribuya. Entidades que pueden actuar como distribuidora de acciones de fondo de inversión son las siguientes: instituciones de crédito y casas de bolsa que forman parte de organizaciones auxiliares de crédito. Las instituciones de seguros que forman parte de sociedades financieras populares, así como sociedades operadoras de fondos de inversión que pertenecen a sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Contamos con una proveedora de precios, que opera como proveedor de precios y suministra precios actualizados de los títulos integrados por las carteras de inversión. La evaluadora de acciones de fondos de inversión, esta realiza una evaluación diaria de las carteras de inversión y así establece el precio de mercado del fondo de inversión. La calificadora son sociedades anónimas de capital variable autorizadas por la CNBV. Ellas califican a los fondos de inversión para orientar al inversionista en su toma de decisiones. Minusvalía y plusvalía en un fondo de inversión. La minusvalía en una cotización está representada por el descenso en el precio de un fondo de inversión. La plusvalía en una cotización está representada por el incremento en el precio de un fondo de inversión. A continuación, veremos dos ejemplos que nos representan estos dos conceptos. Presentamos un ejemplo de minusvalía en un fondo de inversión de renta variable con variaciones en los niveles de precios en las acciones que compone su cartera. La cartera de fondo de inversión de renta variable Cosmos P2 Personas Físicas S.A. de CB. Observamos que tenemos la emisora AMX con un volumen de 10 acciones. El precio del día 1 lo tenemos a 10.50, por lo cual multiplicamos el 10 por el precio del día, que son 10.50, y nos da un total de 105 pesos. Para el precio del día 2, que tenemos 10.45 por cada acción, lo multiplicamos por el volumen de las acciones y nos da 104.50. Observamos una variación de menos 0.50 que muestra el total de activos de 105 a 104.50 al bajar la cotización de la emisora. La evaluadora calcula el precio contable del fondo de inversión mediante la siguiente fórmula. Valor contable es igual a activos totales menos pasivos totales entre el número de acciones en circulación. En el primer precio sustituyendo el valor contable a 105 menos 6.50 entre 98. Nos da un valor contable
de $1.0051020 y para el segundo precio sustituyéndolo con 104.50 menos 650 entre 98 nos da el valor contable de $1. En este caso se consideró solo un valor para el cálculo del precio de la acción. Se consideró 6.50 un número de acciones en circulación que fueron 98 y se aplicó esto en los dos escenarios. Ahora observamos un ejemplo de plusvalía en fondo de inversión de renta variable por variaciones en los niveles de precios en las acciones que componen su cartera. Fondo de inversión de renta variable Cosmos P2 Personas Físicas S.A.D.C.B., en donde observamos la emisora AMX con un volumen de 10 acciones y el precio por el día 1 de 10.45. Al multiplicar 10.45 por el volumen de 10 acciones nos da un importe de 104.50. Para el precio del día 2, en donde tenemos 10.50 por el valor del volumen de las acciones, que son 10, nos da un importe de 105. Observamos una variación positiva de 0.50, que muestra el total de activos de 104.50 a 105, al subir la cotización de la emisora. La evaluadora calcula el precio contable del fondo mediante la siguiente fórmula. Valor contable es igual a activos totales menos pasivos totales, entre el número de acciones en circulación. Para el primer día del precio 1, sustituyendo valor contable de 104.50 menos 650 entre 98, nuestro valor contable fue de $1. Para el segundo día, con el precio 2, sustituyendo nuestro valor contable con 105 menos 6.50 entre 98, nos da un valor contable de $1 con $0.051,020. En este caso se consideró solo un valor para el cálculo del precio de la acción, unos pasivos de 6.50 y un número de acciones en circulación de 98, y se aplicó en los dos escenarios. Destinarse a cumplir propósitos específicos como garantizar el financiamiento de la educación de tus hijos, entre otros. El seguro de ahorro para el retiro. Este es un producto financiero perteneciente a la operación de vida del ramo individual que tiene como objetivo principal formar un mecanismo de ahorro eficiente que otorgue una cantidad para el retiro a largo plazo y adicionalmente complementarlo con beneficios que comúnmente son ofrecidos en los seguros de vida tradicionales. Deben tomarse en cuenta las exclusiones, condiciones y limitantes correspondientes a las coberturas y o beneficios adicionales, toda vez que algunas de ellas, tal como es la cobertura de muerte accidental, prevén la duplicidad de la suma asegurada si el siniestro llegare a encuadrar en los supuestos establecidos previamente por la institución de seguros. Existe también el seguro de vida hipotecario o seguro decreciente. La aseguradora le paga a la institución financiera el saldo restante de la hipoteca en caso de que mueras. Puntos claves para comprar una póliza. Número 1. Contrate solo con compañías legalmente establecidas para operar en México. De otra manera, la autoridad no podrá darle su respaldo. Consulte las compañías autorizadas en www.cnsf.gov.mx. 2. Determine el monto de la póliza que necesitas y el tiempo. Eso te brindará mayor facilidad al momento de tener que pagar. 3. Opciones y comparar. No todas las compañías de seguros son iguales. Por eso usa como referencia el rating de AM Best, seleccionando aquellas que se encuentren en la categoría de A+, y B+. Coberturas. Estas tienen un costo adicional y por ende se incrementa la prima. Es importante analizar para qué y cuánto cuestan. Los beneficiarios deben tener algún interés asegurable con el asegurado, es decir, los beneficiarios deben tener una relación con el asegurado y una dependencia económica total o parcial de éste. Estas relaciones son evidentes en el caso de la esposa, hijos, hermanos menores de edad en edad no productiva,
padres, etc. El costo del seguro es otro factor importante, ya que es la prima estipulada en la carátula de la póliza, sujeta a variables tales como la edad, el estado de la salud, la ocupación, hábitos, entre otros. Todos los pagos relativos al contrato de seguro, ya sea por parte del asegurado o la asegurada, se efectuarán en moneda nacional. Cuando el plan esté contratado en moneda, se tomará el tipo de cambio vigente en el momento del pago. La forma tradicional de pago es anual, pero también se ofrecen formas de pago mensuales, trimestrales, semestrales, con un recargo por pago fraccionado. Muchas compañías cuentan con el cargo automático a tarjeta de crédito y cuentas de cheques. En términos generales, la suma asegurada total puede ser hasta 10 veces la percepción anual del salario. Algunos de los beneficios adicionales que ofrecen en las compañías de seguro son: pago de la suma asegurada por muerte accidental. Si como consecuencia de un accidente el asegurado pierde la vida, la aseguradora pagará al beneficiario o beneficiarios la suma asegurada contratada por este concepto. Pago de la suma asegurada por invalidez. Si durante la vigencia de este beneficio el asegurado sufre de alguna enfermedad o accidente que le produzca una invalidez total y permanente, la aseguradora le pagará la suma asegurada por el presente beneficio. También existe la exención de pago de primas por invalidez. Si durante la vigencia de este beneficio el asegurado sufre de alguna enfermedad o accidente que le produzca una invalidez total y permanente, la aseguradora le eximirá del pago de las primas del seguro básico contratado, entre otros los cuales pueden tener o no un costo adicional y deben quedar claramente especificados en la carátula de la póliza. Los beneficios financieros de los seguros son que, número 1, es una inversión. Es muy simple. Hoy pagas tu prima para que mañana no tengas que desembolsar un dineral. La primera solo será una pequeña cantidad comparada con lo que tendrás que pagar por un daño, evento catastrófico o emergencias completas. Te da estabilidad financiera. Una gran ventaja que surge de no tener que desembolsar enormes cantidades de dinero cada que ocurre una adversidad es que no vives preso de la incertidumbre, de la preocupación ni de los vaivenes económicos. Evita que te endeudes. Aquí los seguros entran como salvavidas antes de que incluso se vislumbre la catástrofe, porque esos son mecanismos de prevención y por eso son una excelente opción para evitar que necesites una deuda. Te permite ahorrar. Uno de los efectos más positivos de lograr estabilidad financiera mediante los seguros es que puedes permitirte ahorrar y diversificar ese ahorro para distintos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Mantiene y hasta mejora tu estilo de vida. Si con uno o varios seguros puedes tener más autonomía financiera y no estar a merced del desastre y el desempeño, claramente tienes mayor capacidad económica y puedes tener mejor control de lo que gastas. Evita que heredes deudas. Hay tipo de deudas que a veces es inevitable y muy necesaria en la vida para adquirir una vivienda, las hipotecas, y si falleces antes de pagarla completa, heredas esa deuda. Los seguros no solo están para apoyarte en diferentes situaciones adversas y a largo plazo te hacen la vida más fácil, permitiéndote tener finanzas más saludables. Y hay de dónde escoger. Visita en el directorio de aseguradoras donde encontrarás diferentes opciones que puedes comparar. En el sitio de la amis.com, en su directorio encontrarás la escala de calificaciones crediticias de Best, en donde está clasificada la definición crediticias de Best, dependiendo cómo la estén calificando. Puede ser con calificación de fortaleza financiera, calificación crediticia del emisor, calificación crediticia del deudor o una calificación en escala nacional. Dentro de las calificaciones crediticias de AM Best México se encuentra GNP, aquí ya lo hacemos a manera de comparativo, GNP y Seguros Monterrey y New York Life. Si se dan cuenta,
la perspectiva de implicación es estable. La calificación en escala nacional también es positiva. Sin embargo, en la calificación de fortaleza financiera sale mejor beneficiada Seguros Monterrey. Esta es solamente una perspectiva para que tú puedas evaluar qué seguro de vida te conviene. Pero recuerda, el mejor seguro que puedes contratar es aquel que se ajuste a tus necesidades y a tus condiciones económicas que tienes en la actualidad. Recuerda, esto no es un gasto, es una inversión para protegerte a ti y a los que más quieres.